Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie tutorial sobre Marvel Champions. En el episodio anterior expuse los fundamentos del juego, es decir, sus características más básicas, sin por ello entrar a explicar las reglas en profundidad. Hoy comenzaremos a adentrarnos de verdad en las diferentes reglas del juego, y lo haremos exponiendo los diferentes tipos de carta que os vais a encontrar. El vídeo estará dividido en dos partes, separando por un lado las cartas de los jugadores y por otro las cartas de encuentros, las pertenecientes a los villanos. Vamos a empezar explicando los diferentes tipos de cartas de los jugadores, que consisten por un lado en las cartas de superhéroe y por otro en las cartas que conforman sus mazos. Como digo, hemos de arrancar separando las cartas de superhéroe del resto, ya que, como explicamos en el vídeo anterior, las cartas de superhéroe empiezan cada partida en juego. Todas las demás formarán parte de nuestro mazo y podrán ir jugándose durante la partida. Comenzamos pues explicando qué son las cartas de superhéroe. Como ya sabéis, estas cartas representan al superhéroe con el que estamos jugando en la partida, y son cartas que tienen dos caras. Por un lado tenemos al héroe y por el otro tenemos a su alter ego, y en la preparación al inicio de cada partida la hemos de colocar mostrando el lado de alter ego. Dentro de los diferentes textos y símbolos que podéis ver en las cartas de superhéroe, los más importantes se encuentran en la esquina inferior izquierda, donde se indican los puntos de vida iniciales de nuestro héroe y el tamaño de nuestra mano de cartas. El otro día no lo indiqué, pero al inicio de cada partida deberéis coger uno de los diales que vienen en la caja base y usarlo para indicar los puntos de vida de vuestro héroe, que al principio de la partida serán los que indica nuestra carta de superhéroe. Asimismo, también nos indican nuestro tamaño de mano. Cuanto mayor sea, más cartas podréis robar al final de cada turno. Y como podéis ver, en el caso de Spider-Man, el tamaño de mano es diferente en cada una de sus dos identidades, siendo de 6 cuando somos alter ego y de 5 cuando somos héroe. De adelanto que esto es común en la inmensa mayoría de superhéroes. Es que cuando somos alter ego tendremos una mano de cartas más grande. Pero ya adelanto que esto tiene varios inconvenientes. Y es que si nos ocultamos bajo nuestro alter ego, el villano tendrá más fácil sacar adelante sus planes. Aunque también es cierto que tendrá más difícil causarnos daño. Las cartas de superhéroe también indican otros atributos importantes. Por un lado, la cara de alter ego posee un atributo llamado recuperación. Y por otro lado, la carta de héroe posee 3 atributos, a saber, intervención, ataque y defensa. Ya adelanto que durante nuestro turno tendremos derecho a activar uno de dichos atributos. Para ello, deberemos de agotar la carta de superhéroe. Agotar una carta implica girarla 90 grados en sentido horario. Es el mismo concepto que en otros juegos de cartas, lo que por ejemplo en Magic se llama girar y enderezar. Pero dado que Wizards of the Coast, la compañía que hace Magic, ha patentado los términos girar y enderezar, lo cual te manda narices, Fantasy Flight se ve en la obligación de usar términos alternativos que generalmente, históricamente, siempre han sido agotar y preparar. Agotar es girar la carta y preparar es ponerla derecha. Y recordad que una carta que está agotada o girada no puede volver a agotarse hasta que se prepare o enderece. Como digo, en nuestro turno podemos agotar la carta de superhéroe y resolver uno de esos citados atributos. De modo general, cuando somos alter ego, podremos activar nuestra recuperación, que nos hace curarnos un número de puntos de vida igual al valor de recuperación, que para Peter Parker serían 3 puntos. Por su parte, cuando adoptamos la identidad de héroe, podemos activar a nuestro superhéroe de 2 modos. Si optamos por intervenir, pues lo que haremos será retirar una cantidad de amenaza de un plan
igual a nuestro valor de intervención, que para Spider-Man sería 1 punto. Recordad que la amenaza representa el progreso del villano en su plan, y que si completa su plan, los jugadores pierden la partida. Y la otra opción, al activar a un héroe, sería atacar, lo cual inflige una cantidad de daño a un enemigo en juego igual al valor de ataque del superhéroe, que en el caso de Spider-Man serían 2 puntos. Hay que decir que los héroes tienen un tercer atributo, que es la defensa, pero esta se utiliza de un modo diferente, solamente cuando un enemigo nos ataca, pero eso se explicará en detalle en el próximo vídeo. Por último, tened en cuenta que cada identidad de nuestro superhéroe tiene un texto diferente en el recuadro de la parte inferior, donde se indican las llamadas capacidades de la carta. Esta es la parte más compleja de todo el juego. Dedicaremos un vídeo específico a explicarla. Por ahora, simplemente tened en cuenta que cada identidad del superhéroe pues tiene textos y capacidades diferentes y hace cosas diferentes en el juego. A continuación pasamos a explicar los diferentes tipos de carta que podemos encontrar en nuestros mazos de cartas. Si bien la carta de superhéroe siempre está en juego, el resto de cartas irán saliendo del mazo que hemos construido y cada una se comporta de modo diferente. Iremos uno por uno analizando los diferentes tipos de carta que podemos tener. No obstante, antes de entrar en el análisis de los diferentes tipos de carta, hay un aspecto que debo explicar, que es el cómo se pueden jugar las cartas. Es decir, qué hay que hacer para poder utilizar las cartas y resolver sus efectos. Lo fundamental es que cada carta de jugador tiene un número indicado en la esquina superior izquierda. Este número es la cantidad de recursos que hemos de generar para poder poner en juego dicha carta. Por ejemplo, si queremos poner en juego a Gata Negra, hemos de generar un total de 2 recursos. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo podemos generar y obtener esos 2 recursos? Pues bien, en Marvel Champions, el modo más habitual de generar recursos es descartar cartas que tenemos en nuestra mano. En todo momento, los jugadores tendrán en su mano una serie de cartas que se irán cogiendo de la parte superior de nuestro mazo. Dichas cartas pueden descartarse, es decir, colocarse en un montón que denominamos pila de descartes y que solemos colocar junto al mazo, y al hacerlo generamos recursos para poder poner en juego otras cartas. Vamos a explicarlo con un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos en nuestra mano la carta de Gata Negra y que la queremos jugar. Para ello tenemos que generar 2 recursos. Supongamos que, aparte de Gata Negra, tenemos estas otras 4 cartas en nuestra mano. Pues bien, para poder generar recursos, tenéis que fijaros en los símbolos que tienen las cartas en la esquina inferior izquierda. Fijaos en que cada carta tiene unos símbolos de colores abajo a la izquierda. Aquí no nos importa de qué color ni qué símbolo en concreto tengan las cartas. Solo importa la cantidad de símbolos que tengan. Te adelanto que la gran mayoría de cartas tienen solo un único símbolo, pero hay algunas que pueden tener más. De hecho, se verán más adelante en este vídeo. Aquí lo fundamental es lo siguiente. Si queremos generar recursos para pagar una carta que queremos jugar, debemos de descartar cartas hasta que hayamos generado el número de recursos necesario, en este caso 2. Por ello, podemos, por ejemplo, descartar estas 2 cartas y colocarlas en nuestra pila de descartes. Al hacerlo, como cada una de estas cartas tiene un único símbolo abajo a la izquierda, pues cada carta ha generado un recurso. De este modo, hemos generado un total de 2 recursos que podemos utilizar para poner en juego la carta de Gata Negra. Al hacerlo, colocaremos la carta de Gata Negra en la mesa junto a nuestro superhéroe y ésta podrá empezar a ayudarnos de diferentes modos en la batalla. Este proceso es idéntico para todos y cada uno de los tipos de carta de jugador, por lo que esta explicación es válida para todos los tipos de carta que veremos a continuación en este vídeo. De modo que ahora sí vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de carta de jugador que nos podemos encontrar. Para saber de qué tipo es cada carta,
tenéis que mirar en el texto que hay en la parte, debajo del coste de la carta. En este caso vamos a arrancar hablando de las cartas tipo aliado. Estas representan personajes que pueden entrar a la batalla y ayudarnos a combatir al villano. Cada jugador solo puede tener un máximo de 3 cartas tipo aliado en juego. Estos tienen 3 atributos principales, que son intervención, ataque y salud. Los 2 primeros funcionan exactamente igual que en los héroes. En nuestro turno podremos activar a un aliado que tengamos en la mesa y resolver su efecto de intervención o de ataque, para lo cual tenemos que agotar la carta de aliado. Si intervenimos, pues lo que haremos será retirar una cantidad de amenaza de un plan igual al valor de intervención. Y si atacamos, pues haremos una cantidad de daño a un enemigo en juego igual al valor de ataque. Ahora bien, aquí hay una diferencia con respecto de los héroes. Fijaos en que debajo de los símbolos de ataque y de intervención, las cartas de aliado pueden tener una o más estrellitas. Y esto implica que siempre que activáis ese efecto del aliado, después de resolverlo, deberéis colocar una cantidad de daño sobre dicho aliado igual al número de estrellitas del efecto que habéis elegido. Esto se denomina daño derivado y generalmente suele ser solamente un puntito, por lo general, aunque hay excepciones. Finalmente, cada aliado tiene una cierta cantidad de puntos de vida que se indican a la derecha de la carta. Si un aliado tiene una cantidad de daño encima mayor o igual a su salud, ese aliado queda derrotado, debiendo colocarse en la pila de descartes de su propietario. Pasamos al segundo tipo de cartas de jugador, que son las cartas tipo apoyo. Estas representan lugares, personajes secundarios u otros elementos que nos pueden ayudar durante la partida. Se comportan de un modo muy similar a los aliados, en el sentido de que cuando los jugamos, tras pagar su coste en recursos, pues son cartas que ponemos en la mesa, en la llamada zona de juego, y en principio se quedarán ahí a no ser que algún efecto nos obligue a descartarlos. Las cartas tipo apoyo pueden tener funciones muy diversas, así que no queda otra que leerse bien el texto para saber lo que hacen. Aunque insisto en que este aspecto, el cómo interpretar los textos de las cartas, las llamadas capacidades, lo explicaré en el 4º vídeo de esta serie. Y por cierto, no hay ningún tipo de límite al número de cartas tipo apoyo que podéis tener en juego. Con los aliados sí, como máximo 3, pero en cuanto al resto de tipos no hay ningún límite del número de cartas que pueden tenerse de ese tipo. Por ahora pasamos a las cartas tipo evento, las cuales suelen representar acciones y movimientos puntuales de nuestros héroes. Pueden ser ataques, maniobras o jugadas de diferente tipo, pero todas tienen en común que son de un solo uso. La principal característica de las cartas tipo evento es que una vez que se juegan y se resuelven, se colocan directamente en nuestra pila de descartes. Es decir, se juegan pagando su coste, como siempre, hacemos lo que dicen y se descartan inmediatamente. Hay que decir que el funcionamiento de las cartas tipo evento puede llegar a ser más complejo, y para comprenderlos hay que saber interpretar los textos y capacidades de las cartas. Por ello, es un tema en el que profundizaremos en futuros vídeos. Sin embargo, hay un aspecto que ya puedo anticipar. Los eventos, por lo general, pueden ser de 2 tipos. En primer lugar, están los eventos que tienen efectos de acción. Estos generalmente pueden jugarse durante nuestro turno, al igual que los aliados y los apoyos. Y en segundo lugar estarían los eventos de interrupción o respuesta, que son cartas que solo pueden jugarse cuando se da una condición descrita por la propia carta. Y esto hace que incluso algunos de ellos puedan llegar a jugarse fuera de nuestro turno. Como digo, en un próximo vídeo detallaré cómo interpretar las capacidades de las cartas y volveré a incidir en el comportamiento de las cartas tipo evento. De modo que pasamos a las cartas tipo mejora, las cuales representan objetos y tecnologías cuya función es mejorar los atributos y capacidades de nuestras cartas.
Las cartas de mejora funcionan de un modo prácticamente idéntico a los apoyos, en el sentido de que al jugarse se colocan en la mesa y se quedan ahí. Sin embargo, algunas cartas tipo mejora, cuando se juegan, deben vincularse a otras cartas, es decir, ponerlas junto a otras cartas. Generalmente se meten por debajo. Y lo que hacen es añadir algún tipo de modificación a dicha carta. Por ejemplo, la carta llamada Inspirado, al jugarse, nos mandan que se vincule a un aliado. Es decir, la colocaremos, tras pagar su coste, la colocaremos junto a un aliado que esté en juego. Y este ganará un punto en sus atributos de intervención y de ataque, por el texto que indica la carta. Luego hay otras mejoras que no se vinculan a otras cartas, pero que también pueden ofrecer diferentes efectos. Por ejemplo, en el caso concreto del superhéroe Iron Man, las cartas tipo mejora le son particularmente importantes, ya que muchas de ellas son diferentes piezas, partes de su armadura, que tenéis que ir construyendo durante la partida, y cada mejora hará que Iron Man sea un héroe más poderoso. Finalmente tenemos las cartas tipo recurso, que son cartas que se comportan de un modo diferente al resto. Fijaos en que son cartas que no tienen coste, no tienen número arriba a la izquierda. Las cartas tipo recurso, como su propio nombre indica, solo pueden usarse para generar recursos, es decir, para pagar los costes de otras cartas. Todas ellas, o la inmensa mayoría de estas, tienen la virtud de que generan más de un recurso. Si os fijáis en los símbolos de abajo a la izquierda, estas cartas casi todas tienen más de un símbolo cada una. Muchas de ellas valen por 2 recursos, o incluso algunas pueden llegar a valer más. Dado que son cartas que generan más de un recurso, nos van a ayudar a pagar los costes de las cartas más caras. Por ejemplo, en el caso de Gata Negra, que costaba 2 recursos, hubiera sido suficiente con descartar solamente una de estas cartas, que valen al menos 2 recursos, para poder pagarla, ya que todas generan por sí solas al menos 2 recursos. Finalmente, viene bien saber que hay 3 cartas de tipo recurso llamadas Energía, Genio y Fuerza, que están presentes en la inmensa mayoría de mazos y que por ello las veréis con mucha frecuencia. Pronto entenderéis por qué son tan populares, ya que la capacidad de generar 2 recursos con una sola carta es notablemente poderosa. Aquí terminamos el apartado de las cartas de jugador, de modo que ya conocéis todos los tipos de carta con los que podéis jugar. A continuación pasaremos a exponer los diferentes tipos de carta de encuentros, que son las cartas que el villano utilizará para intentar evitar que los jugadores ganen la partida. De nuevo, considero importante empezar haciendo una distinción entre las 2 familias de cartas de encuentros. Por un lado estarán las cartas del villano y las cartas de plan, que funcionan de un modo diferente al resto. Las demás, el resto de tipos de cartas de encuentro, son las que conforman los mazos de encuentros, y estas ya tienen más similitudes entre ellas. De modo que vamos a arrancar explicando lo que son las cartas de villano. Son cartas que ya os mostré en el vídeo anterior y que se usan para representar al villano propiamente dicho. Recordad que al inicio de cada partida hemos de apilar todas las cartas del villano y ordenarlas por su etapa, que es el número que tenemos arriba a la derecha. Y que casi siempre suelen ser solo 2 cartas, una etapa 1 y una etapa 2. Y también, tanto al inicio de la partida como siempre que derrotéis a una etapa del villano, hay que fijar sus puntos de vida, que vienen indicados en la parte inferior izquierda de la carta, ¿vale? Aprovecho para comentar que este símbolo que podéis ver aquí, junto a los puntos de vida del villano, quiere decir multiplicado por el número de jugadores. Es decir, si estamos en una partida, por ejemplo, con 2 jugadores, este símbolo quiere decir multiplicado por 2. De modo que la vida inicial de Rhino, etapa 1, sería 14 multiplicado por 2, o sea, 28. O en el caso de Ultron 1, sería 17 multiplicado por 2, 34. Cada carta de villano también se caracteriza por otros 2 atributos básicos, que son
el plan y el ataque. Estos se comportan de modo similar a las cartas de héroe y de aliado, solo que al revés. Es decir, si el villano activa el efecto de ejecutar el plan, pues lo que hará será añadir tanta amenaza al plan principal como el valor de plan que tenga impreso, que sería 1 en ambos ejemplos aquí. Y en el caso de que active el efecto de ataque, pues hará un daño igual al valor de ataque que tiene impreso, que también sería 2 en ambos casos. Ya puedo adelantar que en cada ronda de juego habrá 2 fases principales. Una para los jugadores, donde podrán jugar, y otra donde será el villano quien actúe. Y en la fase del villano se activará una vez contra cada jugador, pudiendo bien atacar a su héroe o bien hacer progresos en el plan. En el siguiente vídeo explicaré en detalle la dinámica de juego y volveré a incidir sobre este aspecto. Por ahora pasamos a las cartas tipo plan, que os recuerdo que representan el plan que el villano está intentando llevar a cabo. Son estas cartas en formato horizontal. Las cartas de plan son específicas para cada villano y todas ellas tienen 2 caras. En la esquina superior derecha de cada carta de plan veréis el número de la etapa y si se trata del lado A o el lado B. Todas tienen lado A y lado B. En la preparación, al inicio de cada partida, tenemos que apilar todas las cartas de plan del villano y colocarlas por el lado A, aparte en orden numérico, dejando arriba del todo la etapa 1. Por lo general, la etapa 1A os indicará las instrucciones específicas para preparar la partida, incluyendo qué conjuntos de encuentros se utilizan, tal y como expliqué en el vídeo anterior. Después de resolver todo lo que indica la carta 1A, la carta de plan, esta se tiene que voltear y colocarse por la cara B, que será la que veamos durante la mayor parte del tiempo. Os recuerdo que cada turno el villano colocará fichas de amenaza sobre esta carta y que si acumula un total de amenaza mayor o igual al umbral de amenaza, el villano habrá completado esa parte del plan. Deberéis retirar esta carta, dicha carta de plan, del juego y destapar la siguiente, resolviendo todo lo que indique la cara A y luego volteándola a la cara B. Y recordad que si el villano logra completar la última carta del plan, los jugadores pierden la partida. A continuación pasamos a explicar los diferentes tipos de carta que conforman el mazo de encuentros, que es el mazo del que saldrán las diferentes amenazas que el villano irá colocando ante los héroes para tratar de frenar nuestro progreso. En primer lugar tenemos las cartas tipo perfidia, que son acciones y movimientos puntuales del villano. Son el equivalente de las cartas tipo evento, en el sentido de que cuando se roban, se hace lo que ponen y luego se descartan, solo que en este caso sus efectos serán siempre negativos para los jugadores. Os comento que todas las cartas de encuentros que se descarten van a parar a una pila de descartes específica del mazo de encuentros, que se ubica junto a este. Las cartas tipo perfidia pueden tener efectos muy variados, pero lo más normal será que el villano ataque a los héroes o coloque amenaza adicional sobre el plan. También debéis saber que hay un conjunto de encuentros, el llamado normal, en inglés estándar, que se usa en casi la totalidad de los escenarios. Son 7 cartas y todas son tipo perfidia, así que os vais a acostumbrar muy rápido a este tipo de carta. De hecho, una de estas, la llamada la sombra del pasado, Shadow of the Past, hará que el archienemigo de uno de nuestros héroes entre al juego. Cada superhéroe, aparte de sus cartas específicas, tiene también a un archienemigo que podrá entrar al juego a incordiarnos si se resuelve la carta de la sombra del pasado. En segundo lugar, siendo el segundo tipo de carta más común de encuentros, están las cartas tipo esbirro, que representan a los secuaces del villano. Estos se interpondrán entre los héroes y los villanos, amenazando con acelerar el progreso del plan o causar daño adicional a los héroes.
Los esbirros son cartas con características muy similares al villano. Tienen atributos de plan y de ataque, y también tienen una salud, unos puntos de vida. Debéis saber que los esbirros pueden ser atacados por los héroes, al igual que al villano, y que si tienen encima una cantidad de daño mayor o igual a su salud, quedan derrotados y van a parar a la pila de descartes del mazo de encuentros. En tercer lugar están las cartas tipo accesorio, que son las equivalentes a las tipo mejora. Son cartas que suelen vincularse a otras cartas de encuentros, generalmente al propio villano, y pueden mejorar sus atributos o bien darle habilidades adicionales. A menudo, los jugadores podrán tratar de destruirlas a través del texto que tienen impreso, para lo cual generalmente tendrán que pagar recursos, además recursos de un cierto tipo, y gastarlos para descartar y destruir el accesorio. Recordad que las cartas de los jugadores tenían esos simbolitos abajo a la izquierda, y que en principio no importaba de qué tipo fuesen, si se usaban para pagar costes y jugar cartas. En este caso, el tipo, el color de esos símbolos sí que es importante, ya que a menudo, para poder destruir un accesorio, se nos pide que generemos recursos de tipos específicos. Aquí sí que importa el color y el símbolo que tengan. También es posible que se nos pida pagar otros tipos de costes que no sean recursos para poder destruir accesorios. Luego estarían las cartas tipo plan secundario. Son cartas con un formato muy parecido a las cartas de plan, que ahora ya puede denominarse plan principal, para distinguirlas de estas cartas de plan secundario. Cuando un jugador roba una carta tipo plan secundario, esta se coloca junto al mazo de plan, y lo hace con la cantidad de amenaza que indica en la parte inferior la carta, ¿vale? Estas cartas añaden efectos negativos al juego, los cuales detallaré en futuros vídeos. Para poder descartarlas, los jugadores deberán retirar toda la amenaza que tengan encima, usando generalmente para ello efectos tipo intervención. Si una carta de plan secundario se queda sin amenaza, esta se descarta, de modo que sus efectos negativos desaparecen. Finalmente están las cartas tipo obligación, que si bien son cartas de encuentros, son cartas que pertenecen a nuestros superhéroes. Aparte de las cartas específicas de cada héroe y su archienemigo, cada héroe también tiene una carta tipo obligación, que tiene que barajarse en el mazo de encuentros en cada partida. Cuando un jugador roba la carta de obligación de un héroe, debe entregarla inmediatamente al jugador afectado por dicha carta, y éste debe resolverla. A menudo estas cartas implican que el superhéroe se ve obligado a volver a su identidad de alter ego, debido a que le ha surgido una emergencia que debe atender. Por ejemplo, Peter Parker puede haber recibido un aviso de desahucio, de modo que tiene que dejar lo que esté haciendo y resolver la situación. Y si no lo hace, las consecuencias pueden ser negativas. Por su parte, Pantera Negra, T'Challa, puede tener que resolver algunos asuntos de Estado, lo cual requiere su atención inmediata. O, por ejemplo, Carol Danvers puede tener que abandonar el combate debido a una emergencia familiar. Cada superhéroe tiene su propia obligación, que puede surgir en cualquier momento de cualquier partida y obligarle a abandonar temporalmente el combate o bien sufrir las consecuencias. Con esto cerramos ya este segundo vídeo de este tutorial de Marvel Champions, donde hemos expuesto todos los tipos de carta que encontraréis durante el juego. En el siguiente vídeo hablaremos ya de la dinámica de juego, es decir, primero de cuál es el proceso de preparación de la partida y luego cuáles son las diferentes fases y subfases de cada ronda de juego. Ahora que ya conocemos en detalle los diferentes tipos de carta, la explicación de la dinámica de juego será todo lo sencilla que puede ser, quedándonos pendiente la explicación de las capacidades de las cartas, que dejaremos para el cuarto vídeo de esta serie. Así que por hoy lo dejamos aquí, como siempre gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.